Y bien, esta es la lámpara que nos ha llegado al taller. Es una lámpara de mesa de noche recargable. Sé que es recargable porque aquí le encontramos una batería. Sin embargo, esa batería de litio, siendo una inspección ocular, nos damos cuenta de que los cables están desprendidos, así que no nos funcionaría. Yo pensaría que esta batería seguramente está descargada. Ahorita le hacemos la prueba. Vamos a hacer otra inspección y nos damos cuenta de que el pin de carga USB que debería estar aquí para cargar la batería no existe, y además las pistas han sido voladas, por lo que hacer un reemplazo de ese pin de carga, en este caso debe ser un B8, no nos va a servir de nada. Tendríamos que hacer el uso de un módulo adicional para cargar la batería esta de litio. Sin embargo, primeramente hay que hacer una prueba de si enciende esta bombilla LED. Seguramente esta batería no nos va a servir, pero vamos a mirar cómo se encuentra su nivel de carga. Colocamos el multímetro en la escala DC, 20 voltios. Esta batería debería marcarnos 4 voltios o 3.7, así que aquí la vamos a probar. Y ahí vemos que está en 1.73, por lo tanto, amigos, esta batería no nos va a servir para cargar, sin embargo se puede recuperar. Ahora bien, aquí tengo una batería 18650, es un poco más grande, pero la capacidad es la misma. Seguramente esta batería ya yo la he probado y nos va a estar marcando 4.05, suficiente para hacer la prueba de esta lámpara LED. Así que vamos a empalmar aquí rápidamente positivo con el positivo de la batería, y el cable azul va al negativo, y aquí vemos que se encuentra un sensor que seguramente es el encendido apagado y quizás hasta nos podría dar intensidades. Hagamos la prueba tocando una vez, ahí vemos cómo encendió, tocamos 2 veces, 3 y apaga. Entonces esto funciona así: encendemos primer nivel de intensidad, tocamos segundo nivel de intensidad, tercer nivel de intensidad y apagado. Con esto comprobamos que la lámpara funciona, y además el circuito integrado hace las funciones que son las 3 intensidades: encendido, apagado y apagado. Por tanto, esta reparación se puede hacer. Procederemos a hacer la reparación. Para ello vamos a estar usando este módulo que es el TP4056. Este pequeño modulito es el que nos va a servir para cargar la batería de litio. Vamos a hacer uso de nuestro cautín, helping hands, pasta para soldar, estaño, y por acá tenemos este pequeño ventilador en inverso que nos va a funcionar como un extractor del humo de la soldadura. Así que comenzamos la reparación. Para eso vamos a ubicar aquí nuestro amiguito el TP4056. Vamos a estar ubicando aquí estos cables que antes iban a la batería, el rojo y el azul, ahora van a ir directamente soldados a la plaquita, ubicando el negativo por este extremo, el positivo por este lado acá.